Hola, buenos días, maestra. Nosotros somos el equipo 11 y mi equipo está conformado por Cris Bonilla, Fátima Huicá, su servidora Valeria Chuk, en ausencia de Miguel Rodríguez. Nosotros les vamos a presentar el área 1, que es la línea de tiempo, que tiene como título Las finanzas públicas rumbo a la autonomía del Banco Central de México. Todo empieza como tal en la fundación del Banco Nacional de México, que fue en el año de 1864 por el presidente en ese entonces, Porfirio Díaz. Este hace la creación del Banco Nacional de México, que es Banamex, un banco que en su momento fue valorado como un banco privado, que es para servir de ejemplo como tal, hacer reformas del Estado. Las funciones eran la recaudación de impuestos, al igual que el pago de la deuda pública y la emisión de billetes para el pago de los impuestos. Igual nombrar a un presidente importante que fue Victoriano de la Huerta, que él fue el que relativamente nos dio como tal esas primeras deudas en México alrededor, incluyéndonos así algunos préstamos con diferentes estados. Pasando ya de ahí a 1917 con la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos por, en ese entonces el presidente sería Venustiano Carranza. Esta Constitución fue relevante para la administración y las finanzas públicas, ya que se tomó en cuenta en el artículo 28 de la Constitución emitir monedas en solo un banco como tal. Esto ya lo había hecho la iniciativa Venustiano Carranza, sin embargo se puso más después, fue hasta después de 10 décadas que se pudo lograr tomar en cuenta ese artículo, ya que no tenía como tal un reglamento. Ya estaba estipulado en la Constitución, mas no como tal tomamos en cuenta como un reglamento o alguna ley con cierta relevancia. Es ahí que pasamos a la fundación del Banco de México con el presidente Plutarco Elías Calles, teniendo como fundadores al secretario de Hacienda Alberto Pani y al grupo técnico Manuel Torres. Esta estructura fue en una sociedad anónima con mayoría estatal y participación privada. Pasando así a la ley monetaria, que eso fue por la Gran Depresión que inició en 1929, que impactó fuertemente a México. El Banco de México deja de operar como banco central y pasando así a tener en 1931 el punto más importante, que fue que la moneda metálica pasa a ser una adicional al billete. Ya como tal no tenía tanta relevancia y como empezaron a tener los billetes, ya siendo el famoso papel moneda en ese entonces. Y ahora vamos a pasar con mi compañera Alejandra para que les explique más de la ley. Pasamos a la nueva ley, pasamos en 1936 con noticias sobre la nueva ley orgánica del Banco de México. Esta fue durante la presidencia de Lázaro Cárdenas. Una de las características principales de 1936 durante la nueva ley orgánica fue que impone límites estrictos al crédito otorgado al gobierno y regula la emisión de monedas. El problema que sucedió aquí es que la ley no se aplicó debido a que durante el sexenio de Lázaro Cárdenas fue que él hizo un gasto
José Luis José López Cordero. Los hechos fue que hubo un colapso del peso debido a la tercera gran devaluación y sobre todo a la crisis económica que hubo con esos tres presidentes. Y también tuvimos una crisis de confianza y capital, ya que fue anunciado con anticipación que iba a haber una cierta devaluación del peso de la banca, haciendo que diferentes inversiones de algunas empresas, para algunos otros inversionistas, como tal ya no tuviera tanto sentido. Y pasamos con mi compañera Cris. Mencionado de que les voy a mencionar sobre lo de la reforma estructural y autónoma. El presidente era Carlos Salinas de Gortari. Se hizo la reprivatización de las empresas. También entra el Tratado de Libre Comercio, el saneamiento de las finanzas públicas, la reducción de la deuda pública. Dentro de esto, gracias a la dirigencia de los anteriores presidentes. Y luego nos vamos a la autonomía del Banco de México, que entra en 1994 con el presidente Miguel Mancera Aguayo, donde nos dice que en la reforma nos da que los bancos tienen esta autonomía para que las autoridades competentes no les exijan el crédito, y también les da un poco de autonomía del poder ejecutivo para que puedan actuar tal vez un poco autónomos, pero pues no se tome en cuenta esta reforma y este artículo hasta años después. Después nos pasamos a la crisis del 11 de diciembre, donde entra Ernesto Zedillo, y pues esta causa por la muerte de Colosio y levantamiento de los zapatistas, también la fuga del capital, como la devaluación anunciada con antelación. Esto ocasionó el colapso financiero. Tanto estas medidas que tomaron para que pudiéramos sobrellevarlo era el cambio fiscal y monetario, también el tipo de cambio importante. Vamos a 2000 y 2012, donde se mantuvo esta estabilidad monetaria financiera consolidada por el presidente Vicente Fox y Felipe Calderón, donde crean el banco llamado Banxico, y pues la inflación es baja y nos mantenemos con una moneda de cambio estable. Luego nos pasamos a 2008, entra la crisis global, donde pues, se toman medidas por Banxico para que pues, podamos pasar esta crisis sin la crisis, que se subasan los 18.000 millones de monedas, y luego entra la acumulación de reservas por 160.000 millones de pesos, y ya pues, como resultado pasamos la crisis sin pasar la crisis. Luego nos vamos al 2012 hasta la actualidad, que pues, se continúa la institucionalidad que antes pues, mencionaban los presidentes anteriores. Entra Enrique Peña Nieto y López Obrador, donde pues, le dan a Banxico esta autonomía ya como tal de que puedan decidir que las autoridades no les exijan estos créditos públicos y puedan mantener la estabilidad monetaria. Ese es su único objetivo, y también promueven la educación financiera de los particulares de la población del Estado. Para concluir, podemos, personal, creo que de mis compañeras que no sabíamos tal cual qué presidentes favorecieron, qué inició en la economía. Creo que es fundamental saber que antes no teníamos economía porque los presidentes decidían de que necesito tal crédito, pero tienes que dar. Entonces les daban tanta cantidad que el pueblo quedaba con esta decadencia y había más pobreza, más defectos en la comunidad y en la población en general. Y esto ocasionaba que también la deuda pública aumentara, nos quedáramos más pobres, menos recursos, menos educación, entre muchas de otras cosas. Pero sí creo importante recalcar que hasta la actualidad todavía tenemos esta deficiencia, que ahorita ya está más nivelada, pero aún así todavía tenemos que mejorar esta parte.
Ahora vamos a pasar en parte de la línea del tiempo una referencia sobre la política monetaria de las finanzas públicas. Teniendo como pregunta 1, para Jorge Wicked, ¿qué es la política monetaria? Bueno, para él una parte de la política económica es la que consiste en la acción consciente emprendida por las autoridades monetarias. Pasando así a la pregunta 2, que es ¿cuál es el objetivo básico de la política monetaria? Okay, la estabilidad de precios, pero también coopera con la meta de un crecimiento sostenido y un favor de equilibrio externo. La pregunta 3 es, en el mundo actual, ¿cuáles son considerados los objetivos de la política monetaria? Las políticas de estabilización, actuaciones a corto plazo que pretenden mantener una demanda para alcanzar el crecimiento de venta y de renta, empleo sin presionar al nivel de precio. Pasando así a la pregunta 4, que es ¿cuáles son los sujetos o agentes encargados de aplicar la política monetaria? Ellos son el Banco Central, el que manipula instrumentos monetarios, y el gobierno, que es a través del Ministerio de Economía o de Finanzas. Tenemos así la pregunta 5. En lo general, ¿quién es el encargado de establecer los objetivos de la política monetaria? Ese es el gobierno, ya que no establece los objetivos económicos. Pasamos a la pregunta 6, que es lo que pretende lograr el gobierno al establecer objetivos económicos en la política monetaria. Su objetivo es pretender lograr la tasa de crecimiento de los precios, la tasa de crecimiento del PIB o el nivel de empleo. Tenemos así la pregunta 7, que es ¿cuál es el objetivo fundamental de la reforma constitucional del artículo 28, párrafo 6? Bueno, esta fue dotar de autonomía al Banco de México. Su objetivo será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. Preciso brevemente en qué consiste la reforma constitucional del artículo 28, párrafo 6. El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y su administración. Ahora, la pregunta 9 es ¿cuál es la ley que rige al órgano ordenador de la política monetaria? Este es el Banco de México, la ley del Banco de México. Y pasando a la última pregunta, y es la 10ª, ¿cuáles son los instrumentos primarios de la política monetaria y precisa cada uno? Tenemos en este aspecto, tenemos lo que son 4. La primera es operaciones de mercado abierto, que estas son operaciones que consisten en la compra y venta de fondos públicos por parte del Banco Central. Dotan liquidez al sistema financiero o la retira según las necesidades de la economía. Manipulación de la tasa de redescuento. Consiste en la adquisición por la autoridad monetaria de valores o efectos descontados con anterioridad por la banca. Variaciones en los porcentajes de reservas obligatorias. Estas reservas pueden cumplir varios fines como solvencia, liquidez, control monetario e incluso una financiación del déficit público. Y como último punto, otros instrumentos monetarios. Esa es una diversidad de instrumentos que pueden utilizarse para regular la liquidez y son usados con mayor o menor intensidad de todos los países. Bueno, eso es todo por nuestra parte el día de hoy. Somos el equipo 11 y muchas gracias por